Saludos profesor, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pedro Escalona, estudiante de psicología, y el día de hoy voy a hablar sobre los enfoques de estudio de la conducta humana para la unidad número 2 de nuestra materia Historia de la Psicología. El primer enfoque con el que deseo abordar es el enfoque psicofisiológico, el cual tiene por concepto que es un enfoque que se centra en la conexión entre el sistema nervioso y la conducta, analizando cómo los procesos biológicos influyen en el pensamiento y las emociones. Dentro de los exponentes de este enfoque podemos encontrar a Johannes Müller, quien descubrió que cada tipo de nervio sensorial tiene su propia función específica. Esto lo descubrió a través de experimentos con ranas. Pierre Florence, que examinó la conducta de animales luego de extirpar diversas partes de su cerebro y ver cómo cambiaba su conducta. Y Donald O'Hebb, que explicó cómo la activación de las neuronas da pie a los recuerdos y se llama la ley de Hebb, es su postulado. Dentro de las técnicas de estudio que tenemos para este tipo de enfoque se encuentran la actividad electrodérmica. Esta utiliza la conductancia eléctrica para medir los cambios en la transmisión eléctrica entre dos electrodos. También podemos encontrar la frecuencia cardíaca, proceso electroquímico que se genera a lo largo de las diferentes porciones del corazón. Y por último lado, electromiografía, que es el procedimiento que consiste en medir la actividad eléctrica que provoca la contracción de los músculos. Para cada uno de estos, pues hay estudios que pueden definir la importancia, o mejor dicho, la relación entre el aspecto fisiológico y el aspecto conductual. El siguiente enfoque que vamos a abordar es el enfoque psicoanalítico, el cual es un enfoque que postula que la conducta humana es el resultado de conflictos internos inconscientes, muchos de los cuales provienen de experiencias tempranas. Dentro de los principales exponentes de este enfoque tenemos a Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan. Freud fue básicamente el padre del psicoanálisis y propuso el modelo estructural de la mente, el ello, el yo y el superyo, además de las fases del desarrollo psicosexual. Carl Jung, por otro lado, introdujo el concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos. Asimismo, Jacques Lacan actualizó conceptos de Freud. De hecho, se dice que él fue el que volvió a dar el psicoanálisis a retomar el camino de Freud y abrió el enfoque a otras disciplinas como la antropología y la filosofía. Las técnicas de estudio que tiene este enfoque son la asociación libre, que es una técnica terapéutica que consiste en expresar pensamientos, ideas, emociones o recuerdos sin consentimiento, o mejor dicho, sin censura. El análisis de los sueños es una herramienta que fue estudiada por Sigmund Freud y utiliza básicamente al sueño para darle significado a ciertos pensamientos que podemos tener en nuestro día a día y encontrar cuál es el significado inconsciente que pueden tener cada uno de ellos y su respuesta en nuestras vidas. Además, podemos ver los actos fallidos como una de las técnicas de estudio, que son básicamente los errores involuntarios que revelan un conflicto o pensamiento subconsciente. El siguiente enfoque es el estructuralista, el cual es un enfoque que busca descomponer los procesos mentales en sus elementos más simples para entender de qué manera estos se combinan y generan experiencias mucho más complejas. Los principales exponentes de este enfoque son Ferdinand de Saussure, quien propuso pensar el lenguaje como un sistema constituido a partir del significado y del significante, y Levi-Strauss. Levi-Strauss básicamente aplicó los principios del estructuralismo al estudio de las sociedades humanas, es decir, lo llevó a la rama de la antropología. La técnica de estudio fundamental de este enfoque es la introspección controlada, la cual es una forma especial de observación dirigida a conocer los procesos conscientes y los contenidos de la conciencia. El enfoque conductista. El enfoque conductista es el estudio de la conducta observable, enfatizando básicamente el aprendizaje a través de la experiencia y el entorno. Sus principales exponentes son John B. Watson, quien es el fundador del conductismo y promotor del estudio del comportamiento medible; B. F. Skinner, quien fue
uno de los más controvertidos conductistas, el cual desarrolló el condicionamiento operante y fue estudiando los efectos del refuerzo y del castigo. Y por último, Ivan Pavlov, quien descubrió el condicionamiento clásico mediante su experimento con perros, en los cuales él básicamente tocaba una campana y demostraba que a raíz de esa campana los perros comenzaban a salivar y a segregar jugos gástricos luego de una serie de condicionamientos realizados. Sus técnicas de estudio son la aplicación de refuerzos y castigos, que consiste en aplicar estímulos positivos o negativos en función de la acción que efectúe el sujeto, y el modelado, que es una técnica terapéutica que consiste en aprender comportamientos nuevos imitando nuevas personas. El enfoque humanista. El enfoque humanista estudia la capacidad del ser humano para su realización personal, para su crecimiento personal y para el desarrollo de su máximo potencial, además de su capacidad para cambiar por sus propios medios. Sus principales exponentes fueron Carl Rogers, quien fue la persona que creó la terapia centrada en el cliente, famosa dentro del ámbito humanista; Abraham Maslow, que se conoce por su postulado de la jerarquía de necesidades humanas, o mayor conocido como pirámide de Maslow; y Rollo May, quien introdujo la psicología existencial en el humanismo y tiene obras tan gigantescas como lo es El hombre en busca de sí mismo. Sus técnicas de estudio son algunas de sus técnicas de estudio, mejor dicho, son la escucha activa, la que implica que el terapeuta no solo escuche las palabras del paciente, sino que también se enfoque en el significado subyacente y las emociones y los sentimientos que se comunican. Además, tenemos también la reflexión de sentimientos, que es utilizada por el terapeuta para devolver al paciente una versión reformulada o resumida de lo que ha expresado, con un énfasis en los sentimientos subyacentes. Número 6, tenemos el enfoque gestáltico. El enfoque gestáltico es un modelo de psicoterapia que se centra en el desarrollo personal y en la recuperación de la capacidad de vivir el presente, la espontaneidad y la responsabilidad. Sus principales exponentes son Max Wertheimer, quien fue ampliamente reconocido por su hallazgo del fenómeno Phi, que fue muy revolucionario para el mundo de la psicología, y es básicamente el hecho de que nosotros podemos percibir imágenes en movimiento aun cuando éstas están estáticas debido a una ilusión óptica. Tenemos también a Kurt Koffa, quien aplicó la teoría Gestalt al desarrollo infantil, y Wolfgang Köhler, cuya principal aportación fue el aprendizaje por descubrimiento. Esto lo hizo a través del estudio de chimpancés, en los cuales pudo determinar que los chimpancés podían aprender a través de ver cómo otros chimpancés realizaban distintas labores o actividades. Las técnicas de estudio más frecuentes de este enfoque son el diálogo interno, la cual es utilizada para ayudar al individuo a tomar mayor conciencia de sus pensamientos y emociones internas; la silla vacía, que es una técnica en la que el paciente se sienta frente a una silla vacía e imagina que la persona o situación en cuestión está sentada en ella. Aquí y ahora se enfoca en cómo las personas experimentan el mundo a través de sus sentidos, pensamientos y emociones. Vamos ahora con el enfoque fenomenológico. Este enfoque se encarga del estudio de las estructuras de la conciencia de una perspectiva de primera persona, es decir, teniendo en cuenta cómo lo experimenta la propia persona. Sus principales exponentes son Edmund Husserl, quien fue el autor de la fundación, básicamente fue el autor de la fundación del término fenomenología trascendental, la cual le dio un vuelco por completo a la fenomenología tradicional. Luego tenemos a Martin Heidegger, quien aportó a la fenomenología la idea de que la experiencia cotidiana es el lugar donde el ser humano se da cuenta de sí mismo y de su entorno. Y Maurice Merleau-Ponty, quien vinculó la percepción con la corporeidad, es decir, la percepción que teníamos de nosotros mismos con las sensaciones intrínsecas de nuestro cuerpo.
Las técnicas de estudio del enfoque fenomenológico son la psicoterapia corporal, que consiste en la observación fenomenológica inmediata que el terapeuta hace sobre el cuerpo y los gestos del paciente. La psicología centrada en la persona, que esto también lo hemos visto en el enfoque humanista, pero este enfoque fenomenológico se desprende del enfoque humanista y se basa en reflejar, clarificar y transformar el mundo interno del paciente. Aquí y ahora se enfoca en cómo las personas experimentan el mundo a través de sus sentidos, pensamientos y emociones. Y el enfoque cognitivo se define como ese enfoque que básicamente se enfoca en los procesos mentales como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas, considerando cómo estos afectan la conducta. Sus principales exponentes son Jean Piaget, quien desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo en niños, Aaron Beck, quien creó la terapia cognitiva aplicándola al tratamiento de la depresión, y Ulrich Neisser, quien definió la psicología cognitiva como el estudio de los procesos mentales. Él fue quien dio básicamente la definición de lo que es la psicología cognitiva. Sus técnicas de estudio son la terapia cognitivo-conductual, en la cual el terapeuta le pide al paciente que registre los pensamientos desagradables que surgen en determinadas situaciones, y la reestructuración cognitiva, que hace que la persona se cuestione su sistema pesimista de creencias y tenga una mejor forma de relacionarse con el mundo. A continuación, algunas de las referencias utilizadas. Muchas gracias, espero que tenga un excelente día y que haya disfrutado la presentación.